Ella solo iba a cuidarlo hasta Pascua, pero la despedida rompió algo en los dos. Ella cometió un error grave, uno que parecía inofensivo. Aceptó un trabajo pensando que no sentiría nada. Es solo hasta Pascua, se dijo. Pero nadie le advirtió que algunas decisiones pequeñas terminan cobrando un precio enorme. Desde el primer día, hubo algo extraño, una tensión silenciosa, una tristeza que no era nueva, un miedo compartido que ninguno quiso nombrar. No te acostumbres, pensó ella. No dependas de nadie, se dijo él. Y aún así, fallaron. Porque cuando dos personas rotas se encuentran en el momento errado, nace una historia emocional que no debería existir. Una historia conmovedora, injusta, de esas que empiezan como trabajo y terminan como herida. Esta es una historia de cuidadora, de un vínculo inesperado, de una despedida dolorosa que dejó marcas invisibles, y de una verdad incómoda. Algunas personas llegan solo por un tiempo, pero cambian todo para siempre. Ella aceptó porque lo necesitaba. Así de simple. El dinero se estaba acabando, la Pascua se acercaba y el miedo a no poder cubrir lo básico hablaba más fuerte que cualquier presentimiento. Es solo hasta Pascua, se repetía, como quien intenta convencer a su propio corazón. No era ambición, era supervivencia. Y casi todos hemos estado ahí, aceptando algo temporal, jurando que no nos vamos a involucrar, aun sabiendo, muy en el fondo, que algunas decisiones nunca vienen solas. Esta historia de cuidadora comienza exactamente donde empiezan muchas historias de vida reales, en la urgencia. Cuando la vida aprieta, uno no elige con calma, elige por necesidad. Ella no buscaba un vínculo inesperado, buscaba estabilidad. Pero hay una ironía cruel en todo esto, muchas de las relaciones que más nos marcan nacen cuando solo estamos intentando aguantar un mes más. Y ahí es donde vive el peligro silencioso de las relaciones temporales que cambian la vida. Entramos creyendo que controlamos el tiempo, pero es el tiempo quien nos controla a nosotros. Ella aún no lo sabía, pero aquel sí llevaba consigo el inicio de una historia emocional, de esas que parecen pequeñas al principio, hasta convertirse en una historia conmovedora que toca justo donde más duele. Y el primer encuentro todavía estaba por llegar. El primer encuentro no fue cálido. No hubo sonrisas ni palabras amables. Él estaba allí, serio, reservado, con una mirada que parecía decir no te acerques demasiado. Ella, en cambio, llegó con la armadura puesta, profesional, correcta, distante. No era frialdad, era protección. En una historia de cuidadora, el corazón aprende rápido que sentir de más puede costar caro. A veces, dos personas heridas no necesitan hablar para reconocerse. El silencio hizo el trabajo. Él no preguntó nada sobre su vida, y ella tampoco insistió en la suya. Fue incómodo, sí, pero también honesto. Como esas conexiones humanas inesperadas que no nacen de palabras bonitas, sino de miradas cansadas. Ahí empezó a formarse algo extraño, casi invisible, uno de esos lazos que nacen en silencio. Ella pensó que ese sería solo otro caso, otra cuidadora y paciente historia más. Él creyó que ella se iría como todos los demás. Ninguno imaginaba que ese momento seco, casi incómodo, era el primer paso de una historia emocional que pronto dejaría de ser controlable. Porque cuando el silencio se instala, algo siempre empieza a moverse por dentro. La rutina llegó sin pedir permiso. Un café tibio cada mañana, los medicamentos a la misma hora, las mismas preguntas repetidas como si fueran nuevas. Nada extraordinario. Y, sin embargo, ahí es donde nacen las cosas que duran. Porque la intimidad no se construye con grandes gestos, sino con presencia constante. Así empiezan muchas historias humanas que conmueven, casi sin que nadie lo note. Ella empezó a anticiparse a sus necesidades. Él comenzó a esperarla sin decirlo. Pequeños detalles, invisibles para cualquiera, pero gigantes para quien los vive. Es curioso cómo cuidar a alguien y enamorarse no siempre sucede con palabras, sino con acciones simples. Un silencio compartido puede decir más que una promesa. Y en esa repetición diaria, surgió un vínculo inesperado. Lo peligroso de la rutina es que baja las defensas. Lo que era trabajo empezó a sentirse diferente, más cercano, más humano.
Y cuando el trabajo se vuelve emocional, ya no hay manual que prepare para eso. Ella aún creía que controlaba la situación. Él aún fingía que no necesitaba a nadie. Pero algo estaba cambiando, y ninguno de los dos estaba listo para admitirlo. El cambio no fue abrupto, fue sutil. Él empezó a mirar el reloj cuando ella se retrasaba unos minutos. Ella, sin darse cuenta, pensaba en él incluso fuera del horario. ¿Habrá comido? ¿Habrá dormido bien? Ahí está la trampa, cuando el cuidado deja de ser una tarea y se convierte en preocupación genuina. En muchas historias de vida reales, ese es el punto de no retorno. Ella seguía diciéndose que era profesional, que sabía separar las cosas. Pero el cuerpo no siempre obedece a la razón. El corazón no ficha entrada ni salida. Y cuando el trabajo se vuelve emocional, aparecen gestos que no estaban en el contrato, quedarse unos minutos más, escuchar con atención real, responder con paciencia incluso cuando duele. Así nacen los amores silenciosos, sin declaraciones ni promesas. Él también cambió. Ya no hablaba solo para pasar el tiempo, hablaba para no sentirse solo. Esperarla se volvió parte de su día. Y eso asusta, porque las relaciones que no debían existir suelen ser las que más marcan. Ambos lo sentían, pero nadie se atrevía a decirlo. Porque aceptar ese sentimiento significaba abrir una puerta que tal vez no tendría regreso. El pasado siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando uno cree tenerlo bien guardado. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, él habló de lo que perdió. No entró en detalles, no hacía falta. Había ausencias que se sentían en la voz. Ella escuchó sin interrumpir, porque entendía algo esencial: todos cargamos historias que no contamos a nadie. Así nacen las conexiones humanas inesperadas, cuando alguien se queda a escuchar de verdad. Ella también tenía lo suyo. Abandonos, decisiones mal tomadas, culpas que pesan más de noche. No lo dijo todo, pero dijo lo suficiente. A veces, compartir una herida es una forma silenciosa de confianza. En muchas historias que no se olvidan, ese momento marca un antes y un después. Ya no eran solo cuidadora y paciente, eran dos personas reconociéndose en la fragilidad del otro. Ahí creció la empatía. Porque cuando entiendes el dolor ajeno, el vínculo se vuelve más profundo y más peligroso. Cuando el corazón se apega, ya no hay marcha atrás. Ambos lo sintieron, y ambos tuvieron miedo. Porque sabían que cuanto más se acercaban, más difícil sería el final que nadie quería nombrar. El aviso llegó como llegan las cosas que duelen, disfrazado de normalidad. Ella lo dijo casi sin mirarlo, como si así pesara menos: es solo hasta Pascua. En ese instante, el tiempo cambió de forma. Los días empezaron a correr más rápido, y cada gesto se volvió más intenso. Es curioso cómo, cuando sabemos que algo va a terminar, empezamos a sentirlo todo con el doble de fuerza. Desde ese momento, cada encuentro tuvo un sabor distinto. Las risas duraban menos, los silencios pesaban más. Él no preguntó nada, pero algo se quebró por dentro. En muchas despedidas que duelen, el anuncio no es el final, es el comienzo del dolor. Y en esta historia emocional, la cuenta regresiva ya estaba en marcha. Ella intentó convencerse de que era lo correcto. Era un acuerdo temporal, una relación temporal que cambia la vida, aunque todavía no lo supiera del todo. Pero el corazón no entiende de fechas ni de contratos. Y mientras el calendario avanzaba, una pregunta empezó a crecer en silencio: ¿qué pasa cuando llega el final y nadie está preparado para soltar? Después del aviso, ninguno volvió a mencionar el tema. No porque lo hubieran olvidado, sino porque hablarlo lo haría real. Eligieron el silencio como refugio. Él seguía contando historias como si el tiempo no avanzara. Ella respondía con sonrisas medidas, evitando mirar demasiado lejos. En muchas historias que hacen llorar, la negación es la forma más elegante de huir del dolor. Los gestos se volvieron más pequeños, más cuidadosos. Una taza de café dejada en el lugar exacto. Una manta acomodada sin decir palabra. Pausas largas. Miradas que decían no hoy. Así funcionan los lazos que nacen en silencio, no piden permiso, simplemente se aferran. Y cuanto más callaban,
más fuerte se volvía aquello que no se atrevía a ser dicho. Pero el cuerpo no sabe mentir por mucho tiempo. Ella sentía el nudo en el pecho cada vez que pensaba en irse. Él comenzó a guardar recuerdos como quien se prepara para una pérdida. Porque todos hemos tenido una despedida así, una que se anuncia sin palabras. Y mientras fingía normalidad, algo nuevo empezó a crecer, el miedo a que el silencio no fuera suficiente para protegerlos. El último día no tuvo música ni discursos. Solo una maleta pequeña junto a la puerta y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella respiró hondo, como quien intenta memorizar un momento. Él la miró sin saber qué decir. «Cuídate», murmuró ella. «Tú también», respondió él. Nada más. Y aún así, todo estaba dicho. No lloraron. No hizo falta. Algunas despedidas dolorosas no necesitan lágrimas para romperte por dentro. Ese instante quedó suspendido en el aire, como una grieta invisible. Era una historia triste que toca el corazón, porque no terminó mal, terminó incompleta. Y lo incompleto suele doler más que el final definitivo. Cuando ella cruzó la puerta, algo dentro de los dos se rompió para siempre. No fue una explosión, fue un quiebre silencioso. De esos que no hacen ruido, pero cambian la forma en que uno recuerda. Porque hay personas que llegan por poco tiempo, y se quedan para siempre en un rincón del alma. Y el después, aunque aún no lo sabían, sería lo más difícil de enfrentar. El después llegó vacío. Demasiado silencioso. La casa volvió a ser solo una casa, sin rutinas compartidas, sin horarios marcados por la espera. Ella intentó seguir con su vida, convencerse de que había sido solo un trabajo más. Pero el cuerpo recordaba antes que la mente. Porque hay vínculos que dejan huella, incluso cuando nadie más los ve. Él también sintió la ausencia de inmediato. No por lo que ella hacía, sino por lo que representaba. La presencia que calmaba, la voz que acompañaba. Algunas despedidas no terminan una relación, la transforman. Se convierten en pérdidas invisibles, de esas que no se explican fácilmente, pero que pesan en el día a día. Así funcionan muchas historias que no se olvidan. Con el tiempo, ambos entendieron algo incómodo, aquella relación temporal que cambia la vida no fue un error, fue una lección. A veces, la vida nos cruza con personas solo para recordarnos que todavía somos capaces de sentir. Y aunque parecía el final de una historia emocional, en el fondo quedó una pregunta suspendida, de esas que el tiempo nunca responde del todo. Quizás esta historia triste que toca el corazón no habla solo de ellos. Habla de ti. De mí. De todos nosotros. De esas veces en que aceptamos algo temporal y terminamos cambiando para siempre. Porque la vida no avisa cuando una relación temporal que cambia la vida va a cruzarse en nuestro camino. Y cuando eso pasa, solo quedan dos opciones, huir o aprender. Tal vez hoy te diste cuenta de algo incómodo. Que has dejado ir personas sin decir lo que sentías. Que has callado por miedo. Que has vivido despedidas que duelen sin permitirte sentirlas del todo. Entonces dime, cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿a quién estás evitando extrañar? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué vínculo sigues negando? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿qué harías diferente si supieras que no habrá una segunda Navidad? Si esta historia te movió algo por dentro, no fue casualidad. Aquí compartimos relatos emotivos, historias humanas que conmueven, historias que nos recuerdan que sentir también es una forma de valentía. Corazón roto destello, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos. Porque la próxima historia puede parecer ajena. Hasta que te des cuenta de que también es tuya. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti se reconoció en esta historia emocional, en esta despedida dolorosa, en este vínculo inesperado que parecía no tener importancia, hasta que dolió. Porque todos hemos tenido a alguien que llegó solo por un tiempo y terminó dejando una marca imposible de borrar. Ahora dime, con honestidad, ¿vas a seguir viviendo como si nada te afectara, o vas a permitirte sentir de verdad? Las historias de vida reales no se aprenden huyendo, se transforman enfrentándolas.
Corazón roto. Si esta historia conmovedora te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos relatos emotivos, historias que hacen llorar, historias para escuchar de noche y recordar que todavía estamos vivos. La próxima historia podría hablar de otros, o revelar algo que aún no te has atrevido a enfrentar.